Claro, es que hay una razón, hay un momento adicional a la necesidad de reformar el sistema tributario y podemos discutir qué quiere decir reformar el sistema y ajustarlo. Y es el hecho de que más allá de que se requieran más ingresos o no, y de que se requiera efectivamente un recorte de gastos o no, y en qué áreas y en qué monto. El hecho es que el sistema tributario panameño también genera otras consecuencias que van más allá de los ingresos y tiene que ver con el hecho de que genera distorsiones. El sistema tributario panameño está lleno de operaciones a nivel del impuesto del ITBMS, del impuesto sobre la renta. El gasto tributario es bastante elevado. Como sabemos, Panamá en su política de atracción de inversiones, Panamá ha apostado a lo que son los regímenes fiscales preferentes. Y comenzamos Mirador Económico con don Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio, economista? ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Muy bien, muchas gracias. Feliz viernes a todos los oyentes y seguidores del programa Mirador Económico. También nos acompaña en la co-conducción, el apoyo, el ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Y bueno, Horacio, yo te diría que, bueno, tenemos invitado el día de hoy, ¿no? Sí, correcto. José Galíndez, un amigo especialista en temas tributarios. Don José Galíndez, buen día. Espero que estés muy bien. Buenos días, gracias, Horacio, Guillermo. Horacio. Buenos días, Guillermo, Horacio, Javier. Bienvenido. Grato. Gracias. Horacio, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, mira, en el plano internacional algo muy corto, dos referencias y luego pasamos directamente a dedicarle el programa entero, si se quiere, al tema del informe que recientemente presentó en Panamá el Fondo Monetario Internacional, que ha generado bastante revuelo por su contenido y por sus recomendaciones. De eso vamos a... Perfecto, yo diría que comencemos inmediatamente. Bueno, en el caso específico de Estados Unidos, creo que la principal... o el principal tema económico es relacionado con los anuncios que ha hecho la Reserva Federal, en el sentido de que ven como una probabilidad la posibilidad de bajar las tasas de intereses en el año corriente, en el 2024. Sin embargo, como siempre lo ha hecho, lo condiciona al desenvolvimiento de una serie de indicadores importantes. Ahora bien, ¿por qué esto es crítico? ¿Por qué es relevante? Porque hace poco pareciera que había un repunte en la inflación de Estados Unidos. Sin embargo, es leve y pareciera algo más bien de tipo coyuntural. Así que estas declaraciones despejan un poco la preocupación con respecto de que se pudieran mantener de forma prolongada las altas tasas de interés, que en un momento dado pudiera generar una recesión, una contracción severa de la economía norteamericana. Por otro lado está China. Hay información reciente en medios especializados de que la proyección de crecimiento de China del 5% es excesivamente optimista, que no es consistente con la realidad que se ve en el terreno económico, sobre todo en virtud de aspectos como el colapso de la industria de bienes y raíces y principalmente de la actividad financiera relacionada con la actividad inmobiliaria en China. Así que esos son un poco más o menos los dos aspectos más relevantes en el plano internacional. Y en el plano nacional, como le dije, pues no requerimos mucha introducción, muchos prolegómanos. José nos acompaña, es un especialista en temas tributarios, eh, y él y todos nosotros vamos a conversar y desglosar un poquito el, el, el resultado de ese informe que responde a un mandato de todos los países miembros del Fondo Monetario, del cual Panamá es signatario en efecto, que es el artículo 4 que obliga al Fondo Monetario a venir de manera anual, hacer un diagnóstico del país y establecer algunas recomendaciones. De eso queremos conversar. Quizás lo más relevante de ese informe en esta oportunidad, aunque no es lo único que señala, pero es lo que más revuelo ha causado, es lo que hemos venido sosteniendo en este programa por muchos años, ¿no? Y es la dislocación o las serias distorsiones que afectan el sistema tributario panameño, su bajo nivel de recaudación, lo que impulsa al fondo a plantear varias alternativas, que es lo que queremos discutir hoy. Adelante. Sí, bueno, que bien, Horacio. Buenos días a toda la audiencia. En verdad, como comentaba Horacio, el Fondo Monetario realiza esas visitas a los países miembros, donde da una serie de recomendaciones y observaciones, no solamente del tema tributario, el tema económico. Creo que por ser un año electoral, este informe ha tenido bastante relevancia. También hace más o menos un mes el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe Panamá de oportunidades, señala que Panamá tiene un nivel de evasión en el IVA
de ITBMS alrededor del 40%. El gasto tributario es bastante elevado. El Fondo Monetario reitera esa información. Ahí lo interesante, Horacio y Javier y Guillermo, es que esta información ha sido reiterada en los últimos años. Esto no es que ha sido una novedad diferente a años anteriores. Vemos en el informe de estadística del Banco Interamericano de Desarrollo, el CIAD y los OCDE. Panamá es el país en América Latina que tiene la recaudación más baja en proporción al Producto Interno Bruto. Existen bastantes oportunidades de aumentar la recaudación aquí en Panamá, y yo creo que por las diferentes demandas sociales que piden los ciudadanos y el electorado, sin duda alguna el tema tributario en el próximo gobierno debiera ser de gran relevancia para todos nosotros. Creo que anotas un punto muy bueno, José, en el sentido de que primero no es la primera vez que se conoce una recomendación de esta naturaleza. Hace muchos años ya se ha establecido a través de diversos diagnósticos de distintas fuentes que se trata efectivamente de una necesidad, ¿no? Y es lo que tratamos de explicar aquí, que no solamente cumple un propósito de recaudación per se, que es el punto que quería anotar José y Javier y Guillermo, que la gente lo ha visto de una perspectiva estrictamente de que, y quizás el fondo también peca un poco de eso en su informe, que se trata de un tema recaudatorio, que hay que aumentar los impuestos y mejorar el sistema recaudatorio y eliminar los gastos tributarios, que de paso me permito definir. Gasto tributario tiene que ver con las exoneraciones. Gasto tributario tiene que ver con los ingresos o con los tributos que no se recaudan por X o Y razón. Es importante definir eso. Por eso uso el término a veces de forma un poquito eh, ligera, ¿no? Claro, es que hay una razón, hay un fundamento adicional a la necesidad de reformar el sistema tributario, y podemos discutir qué quiere decir reformar el sistema y ajustarlo. Y es el hecho de que más allá de que se requieran más ingresos o no, y de que se requiera efectivamente un recorte de gastos o no, y en qué áreas y en qué montos. El hecho es que el sistema tributario panameño también genera otras consecuencias que van más allá de los ingresos y tiene que ver con el hecho de que genera distorsiones económicas, ¿no? Y además de eso genera también distorsiones sociales. De eso quisiéramos conversar un poquito más adelante, José. Gracias. Claro Sí, que es así, Horacio. El sistema tributario panameño está lleno de exoneraciones a nivel del impuesto del ITBMS, del impuesto sobre la renta. El gasto tributario es bastante elevado. Como sabemos, Panamá en su política de atracción de inversiones, Panamá ha apostado a lo que son los regímenes fiscales preferentes. Definamos los regímenes fiscales preferentes aquellos que tienen una tarifa distinta a la nominal, que la tarifa de impuesto corporativo en Panamá es 25%. Eso a nivel del impuesto social es un punto interesante, muchachos, es que nosotros en la última vez que conversamos hablamos del impuesto mínimo global. En el reciente informe, y Horacio, y esto sí sería una novedad, a diferencia de los distintos recomendaciones que señala el Fondo Monetario, el Fondo Monetario Internacional señala que Panamá debería implementar el impuesto mínimo global. Entonces, yo creo que esa ha sido la gran novedad del informe. Yo creo que con unos niveles de evasión de 40 a 50%, nosotros somos de la opinión que no es necesario el aumento de las tarifas y las alícuotas, sino trabajar la lucha contra el fraude fiscal, y el otro, los temas de los gastos tributarios, y ver realmente si son eficientes en función de lo que se está realizando, de lo que se está promoviendo. ahora bien, tú estuviste presente en el foro que organizó CONEP recientemente, donde participaron cada uno de los equipos económicos de los diversos candidatos a la presidencia, ¿no? Y candidatas. Eh, Quizás no has estado en otros procesos electorales antes, José, pero sí lo ha estado Javier y Guillermo. Y la impresión que me da a mí es que por primera vez, por fin se pone el tema de los gastos tributarios, de las exoneraciones y de las bajas recaudaciones como un punto pivotal dentro de la oferta electoral. Por lo menos ya los equipos económicos se atreven a debatir sobre eso. Sin embargo, sí noto una gran timidez y es natural, ¿no? Desde el punto de vista político, esto no va a traer votos cuando llega el momento de discutir el tema de aumentar impuestos. Entonces son dos vertientes principalmente. Uno, que tiene que ver con ir eliminando de manera progresiva el exceso de exoneraciones que benefician a grupos sociales igual que benefician a empresas, ¿no?
que como he dicho y sostengo, tiene un efecto no solamente que inhibe las recaudaciones, que provoca que Panamá tenga un sistema tributario que recauda menos de lo que la economía crece más de lo que crecen los ingresos. Y esto es lo que se define en economía como inelasticidad tributaria. Más allá de eso, el hecho es que aún eliminando estas exoneraciones, aún eliminando racionalizando el gasto público, que es un tema necesario, ¿será a tu juicio necesaria una reforma tributaria y por qué? Es decir, aumentar los impuestos. Mira, sin duda alguna, Horacio, yo creo que Panamá debe apostar a una reforma tributaria donde se modernice el derecho positivo. Panamá tiene normas que no son eficaces ni para los contribuyentes ni la administración. Todos sabemos que el sistema tributario se soporta en los contribuyentes. En el tema de derecho tributario sustantivo, yo creo que es importante trabajar en mejorar el código de procedimiento tributario. Panamá es una economía de servicios y el ITBMS grava el IVA de exportación. Entonces yo creo que los servicios deberían estar, si queremos promover realmente el sector servicio, el ITBMS debería tener una tarifa de 0% para las exportaciones. A nivel del impuesto sobre la renta existen diferentes oportunidades para promover lo que son las actividades de investigación y desarrollo, trabajar en la eficiencia recaudatoria y a nivel mundial. La tendencia es tener programas de cumplimiento tributario cooperativo de manera de facilitar las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Yo creo, Horacio, aquí quisiera terminar esta parte. Yo creo que una deuda que existe en el país es la autonomía financiera y administrativa de la Dirección General de Ingresos. Yo creo que la Dirección General de Ingresos necesita los recursos para poder asistir a los contribuyentes en sus obligaciones tributarias. Sin duda alguna, no pudiésemos avanzar en esa materia si no tenemos una administración tributaria que tenga los recursos para facilitar las obligaciones de los contribuyentes. Ahora bien, tú mismo sostienes que se pueden adoptar medidas y se están adoptando, más allá de cualquier consideración, la DGI, y no durante esta administración, sino inclusive en anteriores, ha venido progresivamente avanzando en cuanto a la modernización de sus sistemas de recaudación, en cuanto a la digitalización de algunos procesos, en cuanto a facilitar la posibilidad de que los contribuyentes consulten sus saldos y paguen sus saldos de forma electrónica. Además de eso, hablando de electrónico, se está instrumentando de manera progresiva la factura electrónica, etcétera. Y esto es lo que probablemente lleva a algunos candidatos a la presidencia, etcétera, a decir, mira, basta con mejorar el sistema, más no aumentar los impuestos. Por eso te insisto, considerando que Panamá tiene uno de los impuestos de valor agregado o ITBM más bajos de la región, que tiene un sistema tributario que recauda poco, ¿pensarías tú que eso es suficiente como medidas para poder paliar un poco la situación tributaria de Panamá o aún así tú declinarías por lo que plantea el informe del fondo reciente, es que es necesario un aumento de impuestos, sobre todo del ITBM? Pero, mira, yo creo, Horacio, y muy buena tu pregunta. Yo creo que la modernización debe llevar a modernizar la ley, ver los vacíos que tiene la ley, las oportunidades que crea la ley para los temas de elusión y evasión fiscal. Yo creo que los diagnósticos que pudiesen llevar el aumento de la alícuota eh, habría que analizarlo bien, porque si tiene un gasto tributario elevado, que es en función del 1 por 5% del PIB, yo creo que el aumento de tarifas no sería lo adecuado. Sin embargo, ampliar la base tributaria de los contribuyentes pudiese llevar a una tasa efectiva que conlleva a una mayor recaudación. Aquí bueno, lo hemos visto en los distintos foros de perspectivas económicas, Horacio. Los candidatos y su equipo económico son pocos los que han dicho del tema de la reforma. Tú, Horacio, lo sabes mejor que yo como economista. Tú sabes que no es suficiente la reducción del gasto para la inversión social que necesita el país. Por eso yo creo que la gran apuesta del próximo gobierno es una reforma tributaria integral que permita llevar realmente la inversión social para los panameños. Eso es un tema claro. Si se quiere un mejor sistema educativo, si se quiere reforzar la seguridad social, el único camino, y así lo recomiendan los multilaterales, es el fortalecimiento del sistema tributario. Así yo lo veo desde esa perspectiva. Hemos visto, Horacio, mira, Japón que es ahorita la cuarta economía del mundo, dejó de ser la tercera, Alemania lo pasó. Japón hizo un referéndum para que se aumentase la alícuota del IVA. Eso es Japón. Los países apuestan en tener
mayor recaudación para contribuir en el gasto social. Guillermo, avísanos si tenemos que ir a un corte. Continuamos. Hace un momento hacía mención del tema de la inversión directa extranjera, que por cierto, inevitablemente se va a ver afectada por el desenvolvimiento de la crisis y el manejo de la crisis minera en Panamá. Pero más allá de eso, tú sabes mejor que yo que Panamá se ha regido bajo un modelo de atracción que se fundamenta, entre otras cosas, no solamente en sus ventajas, su posición geográfica, en la utilización del dólar, las facilidades de entradas y salidas de capitales, sino también en las exoneraciones, que atañe un poco lo que señalaba sobre el impuesto mínimo global. Panamá ha fundamentado su estrategia en ofrecer grandes facilidades tributarias, etcétera. Y es un poco irónico, ¿no? Porque tú encuentras que Panamá, eh, por un lado, promociona y resalta, exalta la valía de su posición geográfica, del atractivo, etcétera, pero a la misma vez eh, eh, of, ofrece impuestos bajísimos. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué tanto atractivo si tenemos que atraer a través de bajos impuestos, ¿no? Y esto se replica no solamente en la industria logística, sino en muchas industrias donde muchas empresas pagan muy poco, ¿no? De acuerdo al informe inclusive. Mi pregunta es, por qué considerarías tú que este sistema tiene que cambiar? ¿Y qué perdería Panamá si no lo hace? Explícanos un poco qué ocurre a partir de ahora con el impuesto mínimo global si las empresas no se les cobra el impuesto localmente. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, Horacio, primero hay que partir que el impuesto mínimo global solamente aplica a aquellos grupos multinacionales que tienen ingresos superiores a 750 millones de euros. Y así lo señala este impuesto, que cuando en una jurisdicción, una filial, una subsidiaria de ese grupo, no alcance un mínimo, una tarifa efectiva del 15%, esa diferencia va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz que implemente el impuesto mínimo global. Es decir, que ya el tema tributario no tendría un atractivo porque esa diferencia va a ser grabada en ese país. Supongamos que una utilidad o un beneficio que se genere en la zona libre de Colón, que está exento de impuestos sobre la renta, solamente está grabado sobre el impuesto al dividendo y el complementario. eh, Esa diferencia va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz. Entonces yo creo que Panamá, que es un tema que pudiese mejorar en otros programas, debiese trabajar en nivelar las alícuotas o las tarifas de impuestos de esos grupos multinacionales de manera de buscar que eso sea grabado aquí en Panamá. Entonces, ya países como la Unión Europea, países como Canadá, países como Mauricio, países como Singapur ya están implementando ese impuesto. Yo creo que nosotros en el país debemos apostar en recursos humanos, facilitar el clima de negocio. Panamá tiene una gran oportunidad en el sector marítimo de seguir mejorando las prestaciones de servicios alrededor del Canal de Panamá, así como el tema de logística. Yo creo que si se apuesta hacia ahí, yo creo que Panamá va a seguir por sus características y su solidez económica, va a seguir trayendo aversión y los distintos informes, tanto de la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico como el Fondo Monetario Internacional, señala que el séptimo factor para invertir es el tributario. Entonces, si Correcto. tú apuestas el tributario como primer factor, eso no tiene un plus adicional. En otras palabras, lo que me estás diciendo es que a partir de ahora la inversión directa extranjera no solamente buscaría atractivos tributarios, sino también atractivos desde el punto de vista logístico local. ¿Qué tan fácil es hacer negocios localmente? ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Qué disponibilidad hay en materia de acceso a mano de obra y tecnología? Probablemente son algunas consideraciones que pesan mucho más, ¿no? Más allá de que efectivamente el impuesto mínimo global aplicaría en todo caso a un reducido grupo de empresas que facturan más de 700 millones de euros eh, al año. Esa es la cifra correcta, ¿verdad? Sí, exacto, es así, son Eh, 750 millones de euros al año. Más Y no allá de estamos eso, hablando del impuesto mínimo global, yo creo. Entonces, quizá yo, yo valdría la creo que, pena, que Panamá, sí, quizá mira, yo, valdría, yo, yo creo que habría que verificar, mira, existe una base imponible reducida. sí, Mira, a pesar de que Panamá se incorporó al proyecto de la lucha contra de la erosión y el traslado de beneficios del marco inclusivo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica, son pocas las acciones que se sí, implementaron más allá del estándar mínimo. Por correcto. ejemplo, Panamá no ha aplicado una regla de limitación de intereses en función de indicador financiero. Panamá no tiene
reglas de sociedades extranjeras controladas. Panamá no tiene, por ejemplo, si queremos apostar en el sistema tributario panameño, un sistema de holding que permitan a los holding establecerse en Panamá, que facilite ese tipo de estructuras de manera que los dividendos y las casas matrices se incorporen aquí en Panamá. A nivel de ITBMS, yo creo que la gran reflexión, Horacio, es que debiese pasar realmente un sistema de impuesto al valor agregado de manera general, sin aumentar la alícuota, como te digo, porque aquí, Horacio, mira, si nosotros analizamos la gráfica del Banco Interamericano de Desarrollo, ustedes se acuerdan cuando se aumentó la tarifa del 5 a 7% en Panamá, ¿no? Correcto. Fue la Que última vez generó, que se de aumentó paso, la recaudación. hay que reconocer, generó una mejora considerable y sostenida en el ingreso no tributario, por cierto. Sí, sí, la última vez que se aumentó la recaudación en Panamá en función del Producto Interno Bruto fue cuando se aumentó el 2%. No había una manera diferente en Panamá de aumentar la recaudación en función del PIB. Claro. Entonces, realmente lo que se debe apostar, si tú me preguntaste, Horacio, yo creo que lo más importante o dentro de las prioridades del próximo quinquenio en este país es la seguridad social, quizás, y de eso va a escribir, hacer un referendo, que la gente vote, que se pueda aumentar la alícuota o el impuesto al valor agregado y esa diferencia vaya a la seguridad social para que los jubilados y el pueblo panameño pueda tener una pensión digna. Ahora bien, José, el informe del Fondo Monetario recoge no solamente una recomendación que es ajustar el ITBMS, le hace impuesto de valor agregado, en todo caso, sino también la posibilidad de aumentar el impuesto, lo que se llama en inglés excise tax, que es el impuesto que se aplica, por ejemplo, a productos suntuarios y en particular a bienes de consumo como por ejemplo el tabaco y el cigarrillo y el licor. ¿Qué consideraciones merecería eso? A mí, yo te voy a decir, mi consideración personal es que está muy bien. Yo creo que eso no solamente contribuye a, a generar más ingresos, sino que sobre todo contribuye a disminuir el gasto del Estado en cuanto a la salud pública y la cantidad de recursos que tiene que destinarse a a reparar los daños que causa el vicio del tabaco y del alcoholismo en nuestro país, ¿no? Así que yo sí consideraría que tiene sentido, no solamente fiscal, sino también desde el punto de vista de salud pública. ¿Cuál sería tu consideración al respecto? Ah, perdón. Y hay otra consideración, y es que la mayoría de la gente te va a decir, no, eso no funciona porque eso va a conducir a un mercado negro y van a evadir. Bueno, entonces precisamente eso lo que conlleva es que hay una política complementaria o adicional y es reforzar los sistemas tributarios para evitar la evasión. Entonces, son dos cosas, aumentar los impuestos de esos productos y asegurarse de que la gente no va a evadir. Así resuelvo yo ese Mira, dilema, Horacio, ese falso dilema, ¿no? mira, a nivel mundial ha habido una tendencia sobre los impuestos a los combustibles fósiles, sobre las bebidas azucaradas. Quizás el tema de las energías fósiles, esa recaudación permite trabajar hacia la transición energética. Sin embargo, cuando analizamos la matriz fiscal, los grandes impuestos, el impuesto sobre la renta y el impuesto de valor agregado. Eso, la recaudación que se deriva de la prefiscalidad no es tan fuerte. En ninguno países representa ni el 1 ni el 2% de la recaudación. Entonces, Correcto, dentro de la simplicidad tributaria, debiésemos abocarnos a los grandes impuestos, que es el impuesto sobre la renta, que es el que grava las verdaderas manifestaciones de riqueza, y el impuesto al valor agregado, que grava el consumo. Y si tú gastas más, vas a pagar más impuestos. Entonces, sí, si nosotros vamos en Panamá, todos los alimentos están exentos. Lo hemos analizado Guillermo, en tus programas anteriores oportunidades. Nosotros compramos un chorizo español y está exento de ITBMS. Entonces, el que compra un chorizo español, o puede decir otro tipo o un foie gras francés, tiene capacidad contributiva y debiera pagar ITBMS por ese impuesto. Es una opinión que yo tengo. Yo creo que existe una gran oportunidad de facilitar en Panamá las obligaciones, por tanto, de los contribuyentes, como bien señaló Horacio, el tema de la factura electrónica. Yo creo que cuando Panamá tenga implementar la factura electrónica, va a ayudar mucho a la administración tributaria a detectar ciertas anomalías o cierto fraude fiscal. claro. Nosotros en el derecho comparado hemos visto escándalos de fraude carrusel en América Latina de no enteramiento del impuesto por parte de los
los sujetos pasivos de dicha atribución, bro. Yo apostara más, si tú te pones a ver, Horacio, bueno, yo no tomo bebidas azucaradas, yo apostara a una recaudación mucho más fuerte y mucho más simple, que Bien. una recaudación bastante compleja que no le facilita a las grandes empresas cumplir sus obligaciones tributarias. Muy bien, mira, hay una consideración porque ya se nos va el tiempo, que es del tipo retórico político, Guillermo, y quizás puedas también, con tu experiencia, acompañarnos un poco en esta discusión. Pero el hecho es que más allá de la justificación y necesidad técnica o no de un ajuste en el sistema tributario, cualquiera que sea este ajuste o reforma, la población por naturaleza, ¿no? Rechaza esto. Inclusive hubo un comunicado de algunos gremios privados ayer indicando que no hacen falta cambiar el sistema, que se puede dejar, etcétera. Que por cierto me dejó una gran interrogante porque el comunicado de este gremio no aclara su postura respecto a los subsidios y a las exoneraciones que benefician a la empresa privada. Pero más allá de esa consideración, hay quienes sostienen que dicen, esto Panamá no debe hacerlo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque lo recomienda el Fondo Monetario Internacional. Es, por ejemplo, la posición que asume en la mayoría de las veces la izquierda. Es decir, esto es una recomendación. Por ser una recomendación del Fondo Monetario, de salida la respuesta es no lo vamos a hacer. Y eso incluye dentro del listado de cosas pendientes la reforma al sistema de invalidez, vejez y muerte. Basta que el fondo diga hay que reformarlo para que los panameños, algunos lo rechacen. ¿Cuál es tu consideración? ¿Debemos rechazarlo por el simple hecho de que el Fondo Monetario lo ha recomendado? O en todo caso los panameños debemos responsablemente centrarnos en si es necesario o no, si hay justificación o no en la necesidad de estas medidas. Bueno, yo me iría más a la segunda parte, pero yo creo que las recomendaciones de estos organismos hay que revisarlas en detalle. El único tema ahí es el tema de las condiciones del préstamo, que a veces cuando existen condiciones de préstamo, algunos organismos multilaterales hacen recomendaciones a los países de maneras de mejorar los niveles de eficiencia. Yo con respecto a esa posición que tú señalas de ciertos grupos de opiniones, que son recomendaciones del Fondo Monetario, ahí, yo por lo menos no soy de la opinión del impuesto a los grandes patrimonios. Los países que, por ejemplo, unos grupos lo recomiendan porque los países que han implementado esos impuestos lo que hace es llevar que se trasladen los capitales a otras jurisdicciones. Yo creo que, mira, Horacio, para que veas el tema, vayámonos del Fondo Monetario. El mismo Banco Interamericano de Desarrollo, Panamá, un país de oportunidades, señala el tema de la recaudación. Creo que es la página 16 de ese informe. Entonces, estamos claros que se necesita aumentar la recaudación en Panamá para la inversión social. Estamos conscientes que la única manera de eliminar o reducir las brechas es con inversión social. Guillermo. No, lo que quería era, se me acabó el tiempo, pero lo que quería era, si no pasa nada extraordinario, Horacio, que espero que no, en materia económica, continuemos esto la próxima semana, porque incluso me gustaría invitarlos a que vengan, porque me gustaría que pudiéramos debatirlo un poco. eh, por eso los estaba escuchando atentamente, porque hay algunas consideraciones también que yo quisiera poner en la mesa. Por ejemplo, la reducción del tamaño del Estado y una verdadera política fiscal a lo interno de las políticas públicas. Entonces, este tipo de cosas pues son bastante importantes y si te parece, Horacio, lo podemos hablar la próxima semana. Sí, 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 claro. Claro, Guillermo, se interrumpió un poquito la transmisión, pero sí, con mucho Sí, gusto algo podemos pasó también. abordar ese tema y mi posición en ese momento, te adelanto, sería la siguiente. No es solamente un tamaño de reducir el Estado per se, sino de mejorar la calidad del Estado, ¿no? Gracias a José Galíndez, que parece que se le cayó el internet. Se te oye un poquito interrumpido, Sí, no, Guillermo. ahí está José. Oye, no, agradecerle a José Galíndez, que de ahí tuvo como que se cayó el internet por todos lados. Y también a No, no, Horacio ya regresé, Estriví. ya regresé ahí no saboteó. Bueno, No, no, Tenemos un final accidentado. a un final accidentado, pero vamos a ver si estamos la otra semana acá. Y a Javier Castillo, gracias también por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Sí, Era pudiera ser. sí, sí. Horacio Estriví, con Mirador Económico, aquí en la mañana con por Radio Ancon. Vamos a la pausa y regresamos.